Nuevamente, buenos días a todos. Les habla Natalia Valdieri, gerente comercial de Vica Solutions. Les damos la cordial bienvenida a este webinar especial para el cual tendremos como primer invitado a Felipe Hurtado, arquitecto y director ejecutivo de Vica Solutions, compañía nominada a la categoría Innovación por Premios Portafolio en 2018. Felipe suma más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones digitales de alto impacto para fortalecer los procesos comerciales de proyectos inmobiliarios y de construcción en Colombia, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido y Medio Oriente. Nuestro segundo invitado es Rodrigo Jiménez, ingeniero industrial con maestría en gestión de empresas y PNL. Se desempeñó por más de 20 años como gerente de ventas en varias compañías tales como Alpina, Pharma de Colombia y Scandia, entre otras. Desde hace más de 10 años está dedicado a la docencia, desarrollando programas de posgrado y formación ejecutiva en varias universidades de Colombia y entrenando a fuerzas de ventas de más de 200 empresas. Rodrigo se considera un apasionado y estudioso de las ventas. Su misión es dignificar ventas como una profesión, más no como un oficio. Felipe, Rodrigo, bienvenidos. Natalia, pues muchas gracias a ti por esta introducción y pues muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Algunos ya nos habíamos visto en el webinar anterior de Camacol y la verdad me pone muy feliz. Ya vamos 250 asistentes, entonces vamos a comenzar con esto. Y voy a comenzar pues agradeciéndole a Rodrigo que está acá. Rodrigo fue mi profesor en Venta Consultiva, digamos, es un maestro en eso y creo que va a ser espectacular lo que nos va a contar y lo que ustedes van a ver, porque lo que nosotros estamos enfocados ahora no solo es a generar las soluciones 3D de alto impacto, sino a que esas soluciones sean efectivas y es algo que se nos olvida. Tenemos herramientas y soluciones variadas, pero se nos olvida verificar la efectividad de las mismas. Y conversando con muchas constructoras de las que hemos hablado durante el COVID-19, nos hemos dado cuenta que la capacitación de la fuerza comercial es importantísima. Hoy el mundo cambió y necesita ser capacitado para lograr tener ventas efectivas por medio, por ejemplo, de una videollamada. Entonces, Rodrigo, le agradezco muchísimo que esté acá y esto no tiene otro interés en nosotros en Vica, sino generar valor para que podamos seguir moviendo pues esta gran industria. Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a comentar algo y voy a empezar yo, porque la verdad el centro de esto lo va a tener Rodrigo, pero sí me interesa a mí comenzar con un tema para aterrizarlo en lugar Rodrigo y es algo que me han venido preguntando el último mes y son los leads o los prospectos. ¿Qué pasa con los leads y los prospectos? Digamos que antes del COVID, y voy a poner un caso hipotético, tenemos este funnel, que puede ser un funnel de ventas normal, y tenemos una efectividad de ventas del 5% sobre los leads que ingresan a las constructoras. Digamos que este es un porcentaje muy normal dentro de los procesos de venta. El win rate o el porcentaje de cierre de ventas normalmente se manejaba del 5% por dar un número promedio. ¿Qué es lo que pasó con el COVID? Pues aquí pasaron varias cosas muy complejas. La primera es que si ustedes se dan cuenta el triángulo se cerró arriba, quiere decir que hay menos leads, ¿verdad? Hay menos prospectos y a medida que va bajando este prospecto, pues se cierran muchísimo menos. No solo hay menos, sino que sobre esos menos prospectos que hay menos cierres. Entonces hoy podríamos estar, y creo que estoy siendo generoso, en un 1%, digamos, en efectividad de venta sobre los leads que entran. Esto quiere decir que es un 80% menos de efectividad frente a lo que teníamos antes. Y si tenemos en cuenta estas líneas, yo las llamo las líneas del decisionamiento. Digamos, ese es el tiempo que se desarrolla, ese es el tiempo que se tarda o que se tardaría, que es un tiempo X, un prospecto, un comercial en vender un proyecto, pues esto se alargó, porque la decisión de los leads, de los prospectos, pues cada vez es más compleja de cerrar, digamos, de convencer. Entonces, esto es para darles un panorama de cómo está la industria ahora. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues tenemos ahora este funnel totalmente cerrado arriba, ¿ya? ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos comenzar a abrirlo. ¿Por qué necesitamos abrirlo? Si tenemos un funnel abierto y entran muchísimos más leads, 5 veces más leads, y solo tenemos el 1% de cierre, pues eso nos va a equivaler al 5% que teníamos antes. Me explico. Si nosotros de 100 prospectos que entraban, vendíamos 5 proyectos y ahora de 100 vendemos un inmueble, ¿qué necesitamos?
Pues que entren 500 leads para sencillamente ese uno corresponda a las mismas ventas que teníamos antes. Es un tema también masivo y de cómo lograr captar más leads, ¿ya? Y la línea de decisionamiento, pues debemos bajarla. Esto todo hasta ahora es teoría y ya van a ver para dónde voy. Entonces, aquí se lo simplifico muy fácil. Tenemos una situación de pre-COVID, donde cerrábamos al 5. Tenemos una situación de COVID, donde ahora estamos cerrando al 1 y el decisionamiento es mucho más largo. Y ahora tenemos una situación de post-COVID, digamos, y la estrategia que estamos hablando durante el COVID y el post es tener muchísimos más leads que puedan entrar y cerrar al 1%. Entonces, ¿qué pasa? Este 5 y este 1 vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos 5 y 1 por un lado y por el otro. Entonces, ¿qué se necesitaría? Y tal vez ahí sería como una reflexión. Si durante el pre-COVID yo tenía un 5% de ventas, un 5% de cierres, perdón, efectivas, durante el otro, ¿cuál es el problema que yo tengo? Pues que entre más prospectos entren, van a entrar 5 veces más prospectos, ¿verdad? Más leads. ¿Yo qué necesito? Pues una fuerza comercial mucho más amplia. Y ahí es donde empezamos a tener problema. Entonces, caso hipotético, listo, tengo una campaña de Google Ads masiva y empiezan a llegar prospectos, leads, formularios, llegan. ¿Qué pasa? ¿Quién va a calificar ese lead? Pues la fuerza comercial. ¿Y qué pasa si entran 5 veces más leads? ¿Cómo sabemos si esos leads se califican, sirven? Pues necesitamos más personas en la fuerza comercial. Y ahí es donde empezamos a ver un problema. Porque entonces, ¿cómo califico yo un lead efectivo si me entran 5 veces más? Aquí es fundamental donde entra la inteligencia artificial. Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis, y quiero hacer énfasis en que ustedes no necesitan gestionarlo, ustedes necesitan entenderlo. Y me parece importante que lo entiendan, cómo estas nuevas tecnologías les pueden ayudar a calificar leads. Y voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Entonces, ¿qué tenemos? La idea es que esta calificación de leads, apoyados de tecnologías o sistemas o infraestructuras de inteligencia artificial, permitan que la fuerza comercial sea exactamente la misma, aun cuando entran 5 veces más leads. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Bueno, ¿y esto de la inteligencia artificial qué es? Y a mí me causa me llama muchísimo la atención que la gente se refiere a inteligencia artificial como si fuera una cosa, ¿no? No, es que yo utilizo inteligencia artificial. Bueno, les cuento, la inteligencia artificial es la mezcla de 6 o 7 diferentes ciencias, 6 o 7 diferentes plataformas. Estas 6 o 7 plataformas, que algunas existen desde hace muchísimo tiempo, se unen y generan toda esta metodología, toda esta infraestructura de inteligencia artificial. Para el tema que a nosotros nos compete, solo vamos a hablar de 2. Recuerden que estamos hablando de calificación de leads. 1, procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Como los seres humanos hablan. Así como yo estoy hablando, cómo me comunico. No tanto como hablan, cómo me comunico. ¿Y qué hace el sistema artificial? Pues lo procesa. Ustedes tienen Siri, eso es un NLP, eso es Natural Language Processing. Ustedes tienen el Alexa de Amazon, eso es un NLP. Eso es básicamente eso. ¿Y en cuál otro nos vamos a enfocar? En la automatización de procesos. Robotic Process Automation. ¿Qué es eso? La automatización de procesos es lo que permite hacer tareas repetitivas del ser humano. Eso lo puede hacer una máquina. ¿A qué me refiero? Yo tengo que sacar que automáticamente el archivo mande un mail cuando yo compro en el carrito un mercado. Eso todos lo hemos visto, ¿verdad? Yo compro un mercado y automáticamente me llega un mail diciéndome, señor Hurtado, este es su mercado. Eso es un sistema de RPA, ¿ya? Entonces, como les digo, la inteligencia artificial es la mezcla de todas estas cosas y van generando eso. Entonces, como les dije, mandar un mail, escanear algún archivo en tiempo real, escribir cualquier cosa automatizada, eso es RPA. Estas 2 tecnologías, estas 2 plataformas son las suficientes por el momento, suficientes para lograr hacer lo que necesitamos. Y es el famoso chatbot. ¿Qué pasa con los chatbots? Los chatbots han sido durante mucho tiempo muy maltratados. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no lo sabe implementar, pero son herramientas y soluciones muy fuertes a la hora de calificar leads y ahora se los voy a mostrar en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? 1, regla de oro, el usuario debe saber cuándo está hablando con un bot, ¿ya? Eso molesta. Entonces sale y empiezo a hablar con un bot y el usuario piensa que es un humano. Error.
háganle saber a la persona que eso es un robot, para que así la persona pueda tener un decisionamiento de quiero hablar con un humano o quiero seguir hablando con él. Segundo, el bot debe ser inteligente y por inteligente me refiero a que debe ser intuitivo en su manejo. Ya vamos a ver el ejemplo de para mí que es un bot inteligente. Y debe ser un calificador de leads. Entonces, aquí es fundamental cómo vamos a calificar leads. Entonces, nosotros tenemos 500 leads entrando, 500 prospectos entrando por plataformas digitales, lo que sea, y hay que calificarlos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una niña comercial. Entonces, ¿cómo hace esa niña para atender 500? Es realmente imposible. Por WhatsApp la queman. Entonces, ¿qué debemos hacer normalmente nosotros para obtener información? ¿Qué es lo que nosotros pedimos de alguien para saber algo o qué quiere? Pues hacemos preguntas, ¿verdad? Digamos que lo único que nosotros estamos haciendo y necesitamos ahí es hacer preguntas. Ahora bien, ya vamos acá. Entonces, volvamos acá. Esta niña que ustedes están viendo al final es el resultado que necesitamos igualar. Ya hablamos que el bot va a apalancar y a justificar la calificación de leads que hacemos con los leads que más entran. Pero ahora tenemos esta niña. ¿Qué pasa con esta niña? Esta niña es el centro de atención en venta consultiva. O sea, esta es la persona que definitivamente tiene que tener conocimientos profundos en venta consultiva para saber atrapar ese lead que ya sabe exactamente lo que quiere. Ya se lo canalizó el bot y ya sabe cómo funciona. Entonces me voy a salir de acá para mostrarles aquí un ejemplo. Vamos a entrar acá a la página de Vika y acá está el bot. Entonces fíjense cómo funciona un bot inteligente para mí. Aquí hay un bot que ya tiene respuestas preestablecidas. Recuerden que el cerebro es perezoso. El cerebro humano es perezoso. Al cerebro no le gusta pensar. Aquí ya tenemos unas respuestas preestablecidas. ¿Y qué hacen estas respuestas preestablecidas? Pues en mi modelo de negocio me está calificando un lead. ¿Cómo? Veo que regresaste. ¿Cómo te puedo ayudar? Ojo que me está saludando, Felipe, porque yo ya le di el dato. Hombre, yo quiero conocer soluciones. Perfecto. ¿En qué sector está en tu empresa? En construcción. Perfecto, eso es lo que más sabemos hacer. Sin embargo, cuéntame más sobre tu proyecto. Ayúdame a escoger. Buenísimo. ¿Qué tipo de proyecto estás desarrollando? Vivienda de interés social. Ojo, llevo 4 segundos y yo ya sé que ustedes, el que entró es un constructor, ya está calificado dentro de mi segmento, ¿verdad? Sé que le interesan mis soluciones, sé que desarrolla proyectos de interés social, sé que va a sacar el proyecto de 2 a 3 meses. Y aquí ya dice qué soluciones le interesan. Ojo, en menos de 4 o 5 segundos, porque esto les va a hablar Rodrigo más adelante, la mente funciona muchísimo más rápido que el habla. En menos de 4 segundos yo tengo información valiosísima. Entonces les voy a poner un ejemplo de lo que sería una aplicación de inteligencia artificial utilizando estas dos subciencias de RPA y NLP en un proceso inmobiliario. Voy a activar algo acá. Activa sala de ventas interactiva. ¡Prum! Ahí lo activé. Esto es algo interno. Asumamos que esto es la página de ustedes. Entonces, hola, veo activaste el demo. Comencemos a buscar tu vivienda. ¿Qué edad tienes? Esta es la edad que yo tengo. ¿Tienes mascota? Sí, tengo mascota. Fíjense, no tengo que escribir nada si no quiero. Yo simplemente hablo. Yo simplemente hago clic. ¿Cuántos miembros son en tu familia? 3 o 4. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Carolina te puede mostrar estas soluciones. ¿Cómo así? Carolina te puede mostrar estos proyectos. Sala comedor, tus amigos y familia en casa. Estas experiencias, ya les va a hablar Rodrigo de eso. Entonces yo digo, hombre, sí, a mí me interesa que Carolina hable conmigo. Entonces voy a hacer clic acá. Quiero cocinar allí y me voy para donde Carolina. Voy a desactivar este audio y voy a poner el del celular porque aquí me hace un feedback porque estoy presentando. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, Carolina está acá. Este es un recorrido 360, ¿verdad? Y yo estoy acá caminando y aquí está Carolina. Entonces, ¿qué hace Carolina? Cuando yo hago clic donde Carolina, entonces Carolina está hablando conmigo y en tiempo real, hola, aquí soy está. Carolina López de la constructora Coandes. Bienvenidos a Orga 130. Este es un proyecto pensado para todas las familias. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes ven, lo que estamos haciendo nosotros acá es que de acuerdo a lo que el bot le votó, nosotros estamos mostrándole cada uno de los espacios.
Digamos que estoy interesado. Entonces yo aquí le empiezo a dar mis datos. Yo le doy mi nombre, yo le doy mi teléfono y yo le doy mi correo. En ese momento yo voy a recibir un mail, RPA. Oye, mientras te llega el correo con la cotización, asumamos que me gustó un apartamento, le llega el correo al constructor, me llega el correo a mí. Oye, ¿quieres ver un proyecto de forma interactiva? Claro que sí, llévame. Entonces ya hay otros elementos. A mí me gustó lo que dijo un cliente con el que estábamos hablando, que decía que uno primero bota un gancho y luego con ese gancho le muestra algo que lo afiance, que se lo lleve a la casa y lo trabaje y lo vea con su familia y lo elabore y lo compre. Digamos que cuando ya está interesado en ese proyecto, yo ya lo puedo llevar a herramientas y soluciones mucho más complejas que requieran más tiempo para abrir, pero la persona ya está interesada. Ojo, mientras él está viendo esto, automáticamente le está llegando un correo con la información. Entonces aquí les pongo un ejemplo de una de nuestras soluciones que ustedes conocen, que es Realtor, y ahora la lanzamos para web. Entonces, mientras él llega a ese correo, yo le doy inicio acá y el cliente empieza a interactuar con el proyecto. Esto puede ser esto puede ser un video, esto puede ser muchísimas cosas de acuerdo al segmento de la población que ustedes tengan, ¿ya? Si es un segmento de población de tercera edad, pues no va a ser esto, tal vez con un video sea suficiente. Pero aquí ustedes lo empiezan a antojar, aquí ustedes lo empiezan a llevar. Y ojo, el bot también funcionaría desde acá. El bot también podría entrar en estas soluciones, integrarse y ver exactamente dónde, a qué apartamento lo quieres llevar. Entonces, básicamente con esto les quería mostrar cómo podría ser un bot efectivo. Y acá, por ejemplo, el bot pregunta, oye, ¿quieres comunicarte con un humano? Yo puedo abrir WhatsApp. Fíjense, abro WhatsApp y hablo con un asesor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando con esto? Lo que nosotros estamos buscando con esto no es más, sino generar herramientas multimedia 3D de alto impacto con inteligencia de mercados, con inteligencia de ventas. Entonces, toda esta tecnología no tendría sentido si no tenemos el factor también humano que logre cerrar las ventas. Porque claro, lo ideal, y siempre lo he dicho, lo ideal es que una persona hoy pueda comprar virtualmente todo. Pero eso no va a pasar de un día a otro. La persona sí va a querer tener una interacción. Y esa interacción, esa persona es fundamental que tenga los principios en venta consultiva. Y eso es exactamente lo que ya nos va a hablar Rodrigo. Entonces, Rodrigo, puedes poner ahí compartir pantalla y tú puedes ya comenzar con la presentación. En este momento tenemos, mientras Rodrigo se prepara, Áreas disponibles. 90. 372 asistentes. Listo, perfecto. Rodrigo nos va a hacer una presentación muy, muy buena sobre cómo capacitar esos equipos comerciales para lograr hacer esos cierres efectivos. Ok, perfecto. Felipe, quiero comprobar contigo si está bien el sonido. Te escuchamos perfecto, Rodrigo. Ya te dejo ahí con tu presentación. Y está bien la presentación, ya estoy yo. Sí, señor. Ahí ya está todo perfecto. Ok, listo, perfecto. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y quiero decirles pues que me encuentro supremamente emocionado de tener una audiencia tan numerosa. Felipe, te felicito porque tienes una gran capacidad de atraer público. El centro de mi presentación, como lo dijo Felipe, va a ser cómo lograr que esos leads que se generaron a través de todas las herramientas que nos ha comentado Felipe se puedan transformar y se puedan acercar a un cierre efectivo. Entonces vamos a hablar de venta consultiva, vamos a hablar de neuroventa, vamos a hablar de temas que tienen que ver en el rol que cada uno de ustedes como persona va a realizar cuando a través de cualquier medio llega una oportunidad. Entonces, primero tú. ¿Por qué tú? El centro de la venta eres tú. Ok, lo primero que se vende no es el proyecto, lo primero que se vende eres tú. Eso no lo digo yo, eso lo dice gente tan exitosa como Jeff Bezos, quien habla de un concepto que se llama marca personal. Marca personal, ¿qué es? Lo que dicen de ti cuando no estás adelante. Entonces, la primera recomendación que quiero darles hoy es, hay que cuidar tu marca personal. ¿Qué crees que dicen de ti las personas con las que te entrevistaste ayer? ¿Qué creen que dicen de ti tus clientes? ¿Qué creen que dicen de ti tus prospectos? Pues todos esos elementos están relacionados con un concepto súper importante que tiene que ver con marca personal. ¿Eso qué significa? Tú,
Así como tú trabajas con una constructora, así como el proyecto tiene nombre, tú también eres una marca. Y lo primero que se vende eres tú. Entonces te voy a dar unas recomendaciones para mantener, para cuidar, para posicionar tu marca personal. Recomendaciones muy simples, pero no por simples dejan de ser importantes. Cada mensaje que envías, cada imagen que compartes, cada gesto que haces, cada palabra que dices, constituyen tu marca personal. Entonces, ¿eso qué significa? Tienes que cuidar tu marca personal. No puedes descuidarte, menos en este momento, donde lo visual está tomando una fuerza inusitada. Porque hoy en día que estamos abocados a utilizar el computador como medio de contacto con nuestros clientes o nuestros prospectos, es supremamente importante cuidar algunos elementos que ya los vamos a ver. Voy a traer a colación a un investigador que se llama Albert Mehrabian, que es uno de los pioneros de la programación neurolingüística. Albert Mehrabian dice que influencia más el cerebro del cliente y básicamente encontró lo siguiente: 55% del impacto de la comunicación es su lenguaje corporal que en este momento está muy relacionado con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra imagen, con nuestras manos, con todo lo que proyectamos, no por nuestra voz, sino a través de lo que ve la otra persona de ti. 28% tu entonación verbal. ¿Eso qué significa? La entonación verbal tiene que ver con la voz, la entonación verbal tiene que ver con el volumen, la entonación verbal tiene que ver con la velocidad a la cual hablas, la entonación verbal tiene que ver con las pausas, con todos esos elementos que conforman el paquete de lo que dices, el empaque de lo que dices, o sea, tu voz. Es el segundo elemento, pesa el 28% según los estudios del señor Mehrabian. Y el último 17% es lo que se llama tu lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el contenido, el lenguaje verbal es la palabra, el lenguaje verbal es lo que dices, el lenguaje verbal es el argumento que utilizas. Entonces, ten mucho cuidado para cuidar tu marca personal. Cuida, 1, lo que proyectas, 2, lo que dices y 3, cómo lo dices. Es muy importante, supremamente importante en este momento en que estamos abocados a estar al frente de un computador, atrapar la audiencia y mantener la audiencia atrapada. Es la primera recomendación. Evita que las personas se aburran. Mantén siempre elementos que hagan que las personas vean que lo que estás diciendo le genera valor. Tu marca a través de la cámara, primero que todo, recuerda que estás hablando a personas, no a una cámara. En algunas ocasiones no estamos viendo a nuestro público, pero no por eso quiere decir que vas a volver impersonal la conversación. Tú no le estás vendiendo, tú no te estás comunicando con ese puntico que está al frente del computador, te estás comunicando con personas que están al otro lado. Por ello es muy importante evitar la monotonía en el discurso. Tienes que hacer un muy buen uso de la voz, de las pausas, del volumen, de la velocidad, para evitar que las personas se aburran, para evitar que las personas entren en sueño y se pierdan lo que tú quieres transmitirles. Importantísimo, la sonrisa. Quizás el gesto humano más apetecido por todos es sonreír, y es muy importante aprender a sonreír en la cámara, pero que sea una sonrisa natural. La sonrisa es el reflejo de tu estado de ánimo, y ya vamos a ver desde el punto de vista neurológico ¿por qué es importante sonreír? Adicionalmente, ten mucho cuidado con tu imagen. En cada teleencuentro, cuida tu imagen. ¿Cómo te vas a presentar? Ha habido muchas, en las redes sociales han corrido muchos videos de personas que no cuidan su imagen y los ponchan fuera de base. Por ejemplo, miren este ejemplo que seguramente ustedes lo han visto. Hay que tener mucho cuidado con el entorno adecuado. A este personaje, que es un artista, lo pillaron con una persona que estaba detrás y que seguramente él no se había dado cuenta. Entonces tienes que tener cuidado con el entorno. ¿En qué entorno vas a hacer la videollamada? Y muy importante, si quieren una recomendación final para esto es, haz que se vea, se escuche y se sienta natural. Entre más natural lo hagas, muchísimo mejor. Vas a estar muchísimo más conectado con el cerebro de tu interlocutor. Entonces, primero tú, luego el cliente. Pero hoy no nos vamos a referir al cliente, nos vamos a referir a la mente del cliente. Voy a utilizar algunos conceptos de neuroventas para aplicarlo a venta consultiva, porque creo que en este momento en donde las cosas están cambiando, pues nosotros tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas diferentes si queremos obtener resultados diferentes. Ya lo dijo Felipe, lo difícil que es hoy atraer un lead y más difícil
convertir un lead de lead calificado a persona interesada y de persona interesada a seguramente un cierre mañana o pasado mañana. Entonces vamos a ver qué elementos, qué les puedo compartir yo desde mi experiencia de cómo llegarle no a la persona, sino a la mente de la persona. Lo primero es simplemente hacer un recuento de algunos conceptos básicos de conocer el cerebro humano para ver cómo logramos impactar el cerebro, más que las personas, el cerebro de las personas. En estudios hechos por un médico neurólogo llamado Paul MacLean en el año 1952, él investigó el cerebro y habla del concepto, fue el primero que habló de un concepto que se llama el cerebro triuno. ¿Eso qué significa? Pareciera ser que nosotros no tenemos un cerebro, pareciera ser que nosotros dentro de ese cerebro tenemos tres cerebros, tres zonas cerebrales, por llamarlo de alguna manera. En términos muy generales, el cerebro más antiguo que los seres humanos tenemos se llama el cerebro reptil. El cerebro reptil es encargado de las funciones básicas. El cerebro reptil controla nuestra presión arterial. El cerebro reptil controla el apetito. El cerebro reptil básicamente es el que regula todas las funciones que nos sirven para sobrevivir. Y ojo, en el proceso de compra, lo vamos a ver poco más adelante, es supremamente importante el cerebro reptil, porque está totalmente demostrado con toda la ciencia que hay hoy en día de escanografía y de resonancia magnética funcional, que en el momento de tomar una decisión de compra, el que primero debe intervenir o el que primero interviene es el cerebro reptil, es el que decide comprar en forma instintiva. Entonces vamos a ver cómo activar el cerebro reptil en nuestro pitch, en nuestros argumentos, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, que creo que les puede servir para mejorar su radio de conversión. Hay un segundo cerebro que rodea al cerebro reptil que se llama el cerebro límbico. El cerebro límbico es supremamente importante. El cerebro límbico es el que maneja las emociones en los seres humanos. Es el encargado del placer, es el encargado de enamorarse, es el encargado de controlar el miedo, los temores y todos esos elementos que tienen que ver con las emociones. Dentro del cerebro límbico hay una zona muy importante que se llama la amígdala, no las amígdalas que están aquí en la garganta, sino allá en el interior del cerebro, porque la amígdala es la que maneja toda la regulación del cortisol y la adrenalina, que son todos esos neurotransmisores que hacen que nosotros nos prevengamos, sintamos miedo o sintamos temor por algunas cosas. Y por último está el último aparato de la creación que se llama el cerebro, el corte cerebral. El corte cerebral es la parte racional. El corte cerebral es lo que nos distingue a nosotros del resto de pobladores del planeta Tierra. El único, bueno, no el único, algunos animales desarrollados tienen corte cerebral, pero primarios. Los que tenemos el corte cerebral más desarrollado somos los humanos. Por eso nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar y de razonar. Entonces, muy importante entender que el cerebro humano está compuesto por estas tres zonas. ¿Y para qué sirve esto? Ahora vamos a ver cómo dirigirse a cada una de las zonas y cuál es el efecto que tiene el mensaje direccionado a una zona o a otra zona. Entonces, aquí hay una premisa. La gente no sabe por qué compra las cosas, pero eso sí, siempre quiere parecer inteligente, por lo que necesita justificar de forma racional sus decisiones. Ojo con eso. Nosotros compramos en forma instintiva y justificamos nuestras compras en forma racional. ¿Cómo funciona el cerebro? Primero sentimos. Entonces, lo primero que se activa es el cerebro emocional y después el cerebro racional. Y después justificamos racionalmente nuestras compras. Las respuestas racionales son afectadas por las emociones. Quiero contarles una historia. Hace unos años, hace 3 años de hecho, fui con mi esposa a pasar vacaciones a un centro vacacional que queda después del Parque Tayrona. De regreso, mi hermana y su familia habían alquilado un apartamento en un edificio en Pozos Colorados. Fuimos y compartimos el almuerzo con ellos y nos pareció el sitio fantástico, hermosísimo, unos atardeceres preciosos y un edificio bien, o sea, con unos buenos terminados, con una buena piscina y con buen confort. Después de estar en el apartamento de mi hermana, conversamos con mi esposa y dijimos, hombre, qué rico tener un apartamento aquí. Qué rico pasar nuestros años venideros, nuestros años de pensión, de jubilación, en un sitio como este. Y hablamos con la constructora y a los 2 días estábamos nosotros visitando un apartamento modelo
que estaba supremamente bien amoblado en un piso 14, con una vista espectacular, con unos atardeceres divinos, con un sitio para poner una hamaca, con una decoración, con unos muebles fantásticos. Y al final de la visita, conversé con mi esposa y dijimos, este es nuestro apartamento. Después llamamos al constructor a negociar el precio, pero nosotros lo que queríamos era estar en ese sitio. Nosotros lo que queríamos era compartir nuestros años de pensión con nuestros hijos, nuestros nietos en este sitio. Yo lo que quería era tener un sitio en ese apartamento para leer, para preparar mis conferencias, para no hacer nada, para dedicarme a las cosas, a los placeres de la vida. Entonces nos metimos en una inversión, no barata, pero primero tomamos la decisión por la emoción que nos suscitó el apartamento, la vista del apartamento, el mobiliario del apartamento, la decoración del apartamento, y no por las razones de los terminados y del precio y del área y de otros elementos que muchas veces creemos que son los elementos que priman. Entonces, una cosa bien importante es tener en consideración que los seres humanos primero sentimos y después justificamos nuestras decisiones de compra en forma racional. Veamos entonces otra premisa. Compramos las cosas de manera prácticamente inconsciente, con tan solo una pizca de racionalidad. Por lo tanto, cuanto más racional se hace el discurso, el vendedor se está metiendo en un pozo sin salida. Ojo con eso. En esos días llamé a para preparar esta charla, me metí en internet y llamé a un par de proyectos. Y básicamente demostré algún interés muy superficial sobre algo. Y entonces, ¿qué hicieron? Me mandaron una ayudaventas, un brochure con una cantidad de características, con una cantidad de elementos supremamente racionales que pues, en mi mente no suscitaron ningún tipo de emoción, me pareció. Y llamé a otra parte y exactamente igual. Ojo con esto, cuanto más racional se hace el discurso, el vendedor se está metiendo en un pozo sin salida. Eso no quiere decir que nosotros no debamos decirle al cliente los elementos racionales, pero ojo, ¿en qué momento se lo decimos? ¿En qué dosis se la decimos? Y de eso precisamente vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ver entonces cómo venderle a la mente. ¿Qué le gusta escuchar a la mente? Y una de las recomendaciones, y algo que quiero que se lleven de aquí, es que el pitch debe cambiar. Bueno, no debe cambiar, porque pues, yo no vengo aquí a decirles lo que ustedes tienen que hacer. Yo les sugiero que cambien el pitch, que hagan que el argumento suene diferente, procese diferente, llegue diferente al cerebro de los clientes. Lo primero entonces, y es normal en un proceso de venta consultiva, es iniciar saludando y logrando rapport. ¿Rapport qué significa? Rapport es una palabra que digamos que hoy en día se está poniendo muy de moda, sobre todo para las personas que hemos estudiado algo de programación neurolingüístico. Rapport significa entrar en armonía con el otro. Rapport significa ser empático. Rapport significa buscar parecerse a la otra persona. Entonces, el saludo y el rapport, cómo parecerse a la otra persona, genera en el cerebro de la otra persona unas acciones positivas de reflejo del cerebro de la otra persona, que ahora vamos a ver cómo se llaman. Entonces, el saludo debe ser cálido, el saludo debe ser sincero. Encontré por aquí este par de fotos de este par de niñas que se están saludando. Yo no sé a ustedes cómo les parece, pero a mí no me generan una gran impresión. O sea, yo no recomendaría un saludo como el que están haciendo este par de chicas. En cambio, muchísimo más agradable empezar una conversación con una persona que te saluda en forma cálida y en forma sincera, como los que aparecen en esta imagen. Después se me olvidaba comentarles, se los mencioné, pero quiero decirles cuál es el efecto del saludo. El saludo activa en el cerebro unas neuronas especializadas que se llaman neuronas espejos. Las neuronas espejos fueron descubiertas por un científico italiano que se llama Giacomo Rizzolatti en 1988, haciendo unos experimentos con unos micos. Se dio cuenta que había zonas del cerebro que se activaban cuando él pasaba al frente de ellos, se activaban unas zonas del cerebro que él descubrió que son neuronas especializadas que hacen que las personas nos vemos influenciados por los comportamientos de los demás. Entonces, ¿cómo sirven las neuronas espejo? Si tú saludas sonriéndote, activas las neuronas espejo de la otra persona y el cerebro de la otra persona busca imitar de cierta manera
lo que tú estás haciendo. Por eso es muy recomendable siempre mantener una sonrisa, por eso es muy recomendable saludar en forma cálida, en forma sincera y mantener durante toda la conversación, no solamente durante el saludo, durante toda la conversación se mantienen activadas, mantener activadas positivamente las neuronas espejos de tu interlocutor. Segundo elemento, que ya lo dijo Felipe, lo puede hacer la inteligencia artificial, pero independientemente si ya se hizo la preprospectación, si ya se ha calificado el lead, es muy importante después del saludo siempre empezar indagando. Y la indagación, básicamente, se utilizan herramientas tradicionales de indagación. Hay herramientas más sofisticadas de sondeo, pero solamente voy a mencionar las dos preguntas universales, las dos preguntas clásicas, las dos preguntas que nunca pasarán de moda. ¿Cuáles son? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? ¿Qué diferencia hay? Ojo, las preguntas abiertas se hacen al principio, las preguntas cerradas se hacen al final. Las preguntas abiertas, ¿para qué sirven? Sirven para obtener información. Las preguntas cerradas, ¿para qué sirven? Sirven para confirmar, para cambiar de tema, para decidir. Al principio, cuando estás iniciando la conversación, haz preguntas abiertas. Al final, cuando quieres que el prospecto se decida, cuando quieres cambiar de tema o cuando quieres que tome una decisión, haz preguntas cerradas. Ojo con eso, no hacer preguntas abiertas al final. En el momento del cierre ya no puedes preguntarle cómo le parece. En el momento del cierre tienes que preguntarle A o B. En el momento del cierre tienes que ser directo, hacer preguntas cerradas para que la mente del cliente tome una decisión. Entonces, lo segundo es indagar. Pero le voy a dar una recomendación. Además de las preguntas tradicionales que se hacen hoy en día, cuénteme una cosa, señor Jiménez, ¿por qué? ¿Qué le interesa? ¿Qué está buscando? ¿Qué está esperando? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué área tiene? Datos que tú necesitas saber. La indagación debe llevar a qué busca el cliente. Y lo que se ha encontrado es que los seres humanos tomamos decisiones de compra por dos motivaciones, dos motivadores que son opuestos, pero son los que justifican todas nuestras decisiones de compra. Primero, se llama alejarse del dolor. Segundo, obtener placer. Todo lo que nosotros decidimos comprar tiene una de esas dos grandes motivaciones. Entonces, yo puedo estar pensando en un proyecto cerca a Chía, por decirles cualquier cosa, porque quiero huir del ruido, del tráfico, del smog de la ciudad. Eso es una forma de ver las cosas. O yo quiero ese mismo proyecto porque quiero respirar más tranquilo, porque quiero disfrutar de los amaneceres en la sabana, porque quiero estar cerca a los pájaros, a la naturaleza. Entonces son dos motivadores diferentes, pero es muy importante saber nuestro prospecto, el que escribió, el que estás tratando de entender, ¿qué lo motiva? ¿Alejarse del dolor o obtener placer? Lo que más fideliza es quitar un dolor al consumidor. Lo dice Kevin Hogan en su libro Cómo dominar el arte de la persuasión. Por encima de lo novedoso, lo sorpresivo y lo inesperado, incluso de la generación de placer, hay una relación de 2.5 a 1 en efectividad en ventas cuando tú eres capaz de identificar cuáles son los dolores del cliente y le puedes dar una solución para calmar un dolor a cuando identificas que lo que el cliente está buscando es placer. Es muchísimo más efectivo quitar un dolor que ofrecer algo que le genera placer en una relación de 2.5 a 1. Es muy importante esta premisa. Los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano y lo que buscamos son proveedores, productos y marcas que llenen esos huecos. ¿Cómo lograr que tu solución quite los temores, quite las dificultades, quite los vacíos, quite las carencias, quite todo eso que el cliente le puede generar dolor? La solución tiene que estar, asociada a calmar las angustias del cliente, a calmar los dolores del cliente, a calmar los vacíos que el cliente tiene. ¿Ok? Otro de los resultados de la investigación de las neurociencias es que todos los seres humanos somos básicos, digamos, tenemos unas necesidades básicas que queremos cumplir y se llaman necesidades reptiles, son necesidades de supervivencia. Y eso se ha denominado los famosos códigos reptilianos. Entonces, detrás de las decisiones de compra, lo que nosotros queremos es sobrevivir siempre. La supervivencia es el mayor propósito del ser humano y eso lo maneja esa parte del cerebro que está abajo, que se llama el cerebro reptil. Entonces, existen unos códigos que se llaman códigos reptilianos, que es lo básico. Entonces, nosotros compramos por reto, compramos por placer,
compramos por tener el control, compramos por pertenecer, compramos por seguridad, compramos por libertad, compramos por exploración, compramos por herencia, por resguardo, compramos por trascendencia y por poder y por muchos otros códigos reptilianos. Este simplemente es un ejemplo de cuáles son los principales códigos reptilianos. Veamos un ejemplo, por ejemplo, de códigos reptilianos. Cuando yo busco un hotel para pasar vacaciones, lo que hay detrás en la base, en supervivencia, es placer. En cambio, cuando yo voy a un hotel ejecutivo en la ciudad, lo que estoy buscando no es placer, es tener control. Control sobre mi tiempo, control sobre la agenda, control sobre los invitados, tener control. O sea, lo que yo busco en un hotel ejecutivo es tener control. Cuando yo estudio, básicamente, en el fondo lo que estoy buscando es poder. El estudio es un medio para alcanzar sueños, para alcanzar crecimiento. Entonces, mire que el código reptiliano que hay detrás del estudio es poder. Y cuando yo busco un apartamento, cuando busco cambiarme el sitio donde vivir, puede ser que lo que esté buscando es resguardo o puede ser que lo que estoy buscando es unión de la tribu. Entonces, en la indagación es muy importante llevarla hasta identificar cuáles son esos códigos reptiles, qué son esos elementos básicos que mueven a esa persona, que eso normalmente no es superficial. Eso hay que preguntarlo, eso hay que indagarlo, eso hay que observarlo, eso hay que escucharlo para poderlo identificar. Las cosas no valen por lo que las cosas valen más por lo que significa que por los que son. Cada persona le da un valor diferente al producto o al servicio que está adquiriendo. Para una persona, ese anillo de diamante puede ser logro. Para otra mujer puede ser protección. Para otra mujer puede ser que la une a una situación especial o al ser amado. Para otra persona lo hace ver como una persona única. Para otra, poder. Y para otra puede ser reconocimiento. Entonces miren cómo los códigos reptilianos son particulares, únicos, y es lo que hace la diferencia entre una persona y otra. Entonces la indagación no solamente debe ser para calificar en forma demográfica, como se hace normalmente, sino un poquito más profunda para llegar a identificar qué es lo que mueve, cuál es el motor, qué es lo que esa persona busca en el fondo en el producto o servicio. Ahora vamos a avanzar. Ya yo tengo... Primero saludo, después indago, ahora tengo que entender cómo adaptarme, cómo toma decisiones la mente humana. Y aquí voy a hacer mención a un modelo que es un modelo tradicional, en donde básicamente lo que se dice es hay que llevar a la mente humana por diferentes etapas. Entonces, lo que se llama la Trinidad de la toma de decisiones tiene 3 etapas. Primero, tienes que captar la atención del interlocutor. Si tú no logras captar la atención del interlocutor, cualquier cosa que le digas, cualquier cosa que hagas, pasa derecho por la mente del interlocutor. Entonces, lo primero es cómo captar la atención. Y le voy a dar unas recomendaciones ahorita de cómo captar la atención de ese interlocutor. Segundo, tienes que generar interés. Interés es cuando una vez tienes la atención, hay algo en el interior, en el cerebro de esa persona que dice, hey, eso puede ser para mí. Pero no es suficiente con el interés. El interés hay que volverlo deseo. Deseo es cuando ya la persona empieza a añorar. Deseo es cuando la persona ya empieza a acercarse al proceso de decisión de compra. Y por último, si tú logras esto, hacer estos 3 elementos, estás en camino de lograr una acción favorable. Estás en camino de transformar un lead después en un prospecto calificado y ahora en una oportunidad cercana a la venta. Veamos entonces, primer paso. Hay una cosa supremamente compleja y es que una persona promedio inmediatamente después de escuchar a alguien solamente recuerda el 50%. Eso es una realidad. ¿Eso por qué ocurre? Básicamente por lo siguiente. Nosotros somos capaces de transmitir entre 120 y 150 palabras por minuto. Y nuestro poderoso cerebro procesa 500 palabras por minuto. ¿Eso qué significa? 75% el cerebro está ocioso y el cerebro ocupa ese espacio donde ya él ha procesado. Lo que yo te estoy diciendo ya está totalmente procesado. Entonces, ese cerebro ocioso, ¿qué hace? Se distrae. Entonces, ojo con una cosa muy importante, tener algo presente, y es que hay que estar aquí y ahora, en tiempo presente. Entonces, posiblemente este es el mensaje que tú le quieras transmitir al cliente y posiblemente eso es lo que el cliente está pensando en otra cosa, se está distrayendo, está pensando en sus problemas, está pensando en lo que tiene que hacer, está juzgando o está interpretando de una manera completamente diferente lo que tú le quieres decir. Entonces, la primera recomendación es, lo que tú tienes que hacer primero que todo es fija tu atención. Primero la tuya.
Si tú no estás aquí y ahora, si tú no estás presente, si estás pensando en otras cosas, pues te estás perdiendo lo que el cliente, lo que el prospecto te está diciendo, o no solamente lo que te dice con las palabras, sino la gestualidad, toda la corporalidad de la persona. Entonces, lo primero es fijar la atención, y para eso hay ejercicios de respiración consciente, hay ejercicios de mindfulness, hay ejercicios de yoga, hay ejercicios de meditación. Todo eso sirve para una cosa, y nos permite tener foco mental. Primera recomendación: fija tu atención, foco mental, atención sobre tu atención. Ahora, ¿cómo lograr captar la atención del otro? Entonces, les voy a dar unas recomendaciones de cómo captar la atención del otro. Lo primero que debes de hacer es mencionar elementos conocidos. Nosotros tenemos la falsa creencia que si empezamos nuestra disertación con cosas novedosas, con lo último que nosotros tenemos, con lo más complejo, logramos captar la atención, y eso no es cierto. Felipe lo dijo ahora, el cerebro es perezoso. Entonces, primero menciona elementos conocidos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la ubicación, el área construida, el estrato, vías de acceso, elementos conocidos, y captas la atención. Después, ojo, menciona elementos novedosos. Entonces, primero elementos conocidos, después elementos novedosos, como la domótica, como las zonas comunes no convencionales, y como todos esos elementos que tienen tus proyectos que son diferentes a los proyectos de los demás. Después, muy importante, para captar la atención del otro, empieza a salirte del corte cerebral y empieza a hacer que la mente del cliente empiece a volar. Véndele no a la razón, véndele a la imaginación. Conéctate con el cerebro límbico, conéctate con Blancanieves, estructura un pitch no para Einstein, sino para Blancanieves, que es el cerebro límbico. Entonces, por ejemplo, imagínese compartiendo con su familia en el barbecue de la terraza. Ahí empiezas a poner a volar la mente, captas la atención de la persona. Importantísimo para mantener la atención, haz que comprenda, explícalo, vuélvelo sencillo, pregúntalo, parafraséalo en un lenguaje coloquial, en un lenguaje común, no en un lenguaje técnico, no tan numérico, no tan específico, no tan características, no tan lluvia de características. No, vuélvelo sencillo, nárrale una historia, cuéntale una historia y verás que es muchísimo más efectivo. Ahora, una vez tengas captada la atención, tienes que empezar a cambiar y activar el interés, despertar el interés. ¿Qué se ha demostrado que despierta el interés de las personas? Principalmente, cómo el producto aporta a la vida del cliente. Ojo, una cosa es hablarle de las especificaciones y otra cosa es poner esas especificaciones en función de lo que sabes de él. Cómo el producto aporta a la vida de la persona. Por ejemplo, tu vida, tus momentos, tu espacio en un solo lugar. Empieza ya a utilizar el conocimiento que tienes de la indagación previa, de los motivadores de las personas, del entorno de las personas, de los gustos de las personas, y empiezas a despertar el interés, cómo el producto aporta a la vida del cliente. ¿Qué otro elemento se ha demostrado que despierta interés? Permite que exprese sus emociones. Ojo, suscita emociones en el otro, hazlo hablar. Permítele a las personas, a las familias, a la persona que te cuente en forma emocional qué es lo que está buscando, no solamente el presupuesto, en forma emocional, qué sueños tiene, qué proyectos tienes, qué ideas tiene, dónde se ve realizado ahora y a futuro con su familia. Tercero, para despertar el interés, cuida su tribu. Está totalmente demostrado que nos encanta cuando involucran a nuestros seres queridos, a nuestra tribu. Eso es un principio básico del cerebro reptil. Siempre queremos tener a nuestra tribu totalmente protegida. Entonces, cuida su tribu. Métele cosas que hagan que él se vea no solo, sino él acompañado de la gente que él ama. Despierta interés mostrándole historias de otros, fotografías de otros, experiencias de otros que hayan sido emocionales y positivas. Seguramente lo tienes. Hácelo saber al prospecto qué experiencias tienes de personas que han pasado por aquí y han tenido experiencias muy positivas y ojalá las tengas documentadas. Una vez ya el interés se ha suscitado, empieza la motivación del deseo. ¿Cómo se motiva el deseo? Principal elemento para motivar el deseo, anticipar la mente del consumidor a la experiencia de uso del producto. Lo que nos mostró Felipe al principio, lo que hace Vika con toda esa virtualización de las salas de ventas es eso.
Tú no tienes que ir al proyecto. Ven, yo te proyecto el proyecto. Entonces, eso empieza a motivar el deseo. Cuando yo veo las cosas en tercera dimensión, cuando yo veo una realidad, lo que yo voy a vivir, cuando yo me anticipo a la experiencia, ya estoy motivando, estoy cercano al deseo. Otro elemento que motiva el deseo es demuestra cómo contribuye a la supervivencia. Ojo con eso. Acuérdese, somos básicos, somos reptiles. Cómo lo que yo en el proyecto que me voy a meter, contribuye a mi supervivencia. Cómo voy a lograr seguir trabajando. Cómo voy a lograr seguir compartiendo. Cómo voy a lograr seguir viviendo en el proyecto. Entonces, demuéstrale cómo tu proyecto contribuye a la supervivencia de la persona. Tercer elemento para motivar el deseo, muéstrale otra forma de ver el producto, nuevas experiencias. Estamos cansados que nos digan lo que nosotros ya sabemos. Nosotros sabemos que un apartamento tiene una cocina, sabemos que un apartamento tiene una sala, tiene un comedor, tiene un balcón, eso lo sabemos. Pero ojo, hablen de la experiencia. ¿Cuáles son las nuevas experiencias que la persona va a vivir con él, con su familia, con sus amigos? En su sala, cuáles son las experiencias en la cocina, cuáles son esas nuevas experiencias en las habitaciones de los niños. Entonces motiva el deseo cuando muestras otras formas de ver el producto más allá de las tradicionales. Estuve conversando con algunas personas de ustedes, de la industria. Yo no soy de la industria, pero me gusta investigar y encuentro que hay algunos elementos que mueven el cerebro a decidirse hoy, en esta época, que yo no llamaría época. En estos días escuché una conferencia, me pareció una española que decía, mire, yo no estoy hablando de pandemia, yo no estoy hablando de confinamiento, estoy hablando de, esta es una época de pausa universal. Entonces, en esta época de pausa universal, 6 recomendaciones que pueden mover el cerebro a decidirse hoy. Primero, bríndale seguridad, que mi inversión sea segura, que la empresa que me está ofreciendo sea conocida, sea reconocida, que mañana o pasado mañana no vaya a perder. La finca raíz siempre ha sido considerada una muy buena inversión, una inversión segura. Eso hay que resaltarlo hoy en día. ¿Qué tan seguro es invertir en finca raíz? Hoy, no importa cuánto nos demoremos, eso es para mañana o para pasado mañana. Segundo, muy importante, hoy en día necesitamos cercanía. Cercanía en términos de atiéndeme, consiénteme, escúchame. No dejes mucho tiempo en responderme. Está cercano. Todas mis inquietudes, por favor, rápidamente, dale respuesta. Tercer elemento supremamente importante hoy es la comodidad. La comodidad de poder vivir con los suyos, la comodidad de poder hacer todas sus cosas dentro de su hogar, dentro del bien que le estoy ofreciendo. Tercer elemento súper importante, hoy tenemos que pensar en otras formas de hacer las cosas. Yo sé que nosotros necesitamos cumplir con las políticas, ¿no? Yo sé que nosotros necesitamos cumplir con los requisitos, pero tenemos que ser flexibles. Flexibles para la cuota inicial, flexibles para el recaudo, flexibles para poder facilitarle las cosas a los clientes que hoy en día, pues estamos temerosos, no sabemos qué va a pasar mañana o qué va a pasar pasado mañana. Quinto elemento, facilidad. Facilítenle las cosas, faciliten el registro, faciliten lo notarial, faciliten el pago, faciliten el cobro, faciliten la información. La facilidad es un elemento importantísimo que mueve el cerebro hoy en día a tomar decisiones. Y por último, siempre ha sido así, economía. Hay un rumor en el mercado que los constructores están llenos de inmuebles que tienen que empezar a rotar. Y hay un rumor en el mercado que los precios van a bajar. Yo no sé si sea cierto, pero sí, alguna economía debo tener yo hoy. Si yo te pago un pedazo hoy, ¿qué gano? Si yo te anticipo, ¿qué gano? Entonces, ese es otro motor que posiblemente se pueda utilizar hoy como argumento en la economía. Entonces, recordemos la triada. 3 elementos. Primero, captas la atención. Segundo, despiertas interés. Y tercero, mueves hacia el deseo. Para terminar, muy importante contar una historia diferente. Ojo, el pitch debe cambiar. No podemos seguir creyendo que el pitch de antes, en donde nosotros básicamente estemos estructurados, la forma de contar la historia va a seguir funcionando. No, el pitch cambió. ¿Por qué cambió? Primero, a los seres humanos nos encantan las historias. Toda la vida hemos regresado a casa y nos encanta compartir en familia nuestras actividades diarias. Desde hace cientos de miles de años estamos acostumbrados a contar historias. Las mujeres se quedaban en casa y los hombres nos íbamos a casar y llegábamos con la historia de cómo logramos
cazar el mamut para la supervivencia de mi familia. Siempre nos encantan las historias. ¿Por qué nos encantan las historias? ¿Cuál es el poder de las historias? Primero, cuando contamos una historia, activamos zonas del cerebro relacionadas con las emociones, no con la razón. Segundo, cuando escuchamos una historia, activamos zonas del cerebro relacionadas con la imaginación. La imaginación está en el cerebro. Eso es una combinación entre el cerebro, en el corte cerebral y el cerebro límbico. Cuando contamos una historia, al imaginar, activamos las mismas áreas de nuestro cerebro que nuestro cerebro emplea cuando fijamos nuestra vista en algo. ¿Ok? Entonces, el cerebro ve a través de las historias, el cerebro piensa en imágenes, el cerebro quiere saber qué más hay para vivir, no qué más hay para comprar. Ojo, nosotros cargamos demasiado nuestros argumentos en los elementos que tiene el apartamento o que tiene la casa. Y el cliente lo que quiere escuchar es, listo, eso ya me lo sé. ¿Qué hay allí para mí? Mis sueños, mis necesidades, mis deseos, mis códigos reptiles, ahí cómo los voy a volver realidad. Entonces, quiero darles un regalo. Hay muchas formas de estructurar argumentos, de construir historias. Acuérdense que una historia siempre tiene una introducción, un desarrollo y un epílogo. Entonces, esto traído a la venta consultiva, las historias se pueden estructurar de una manera diferente. Lo primero es enfoca el problema. Primero, enfoca el problema. Segundo, el queso. ¿Qué solucionaría el problema? No hables de tu producto todavía. ¿Qué soluciona el problema? Y tercero, cierra con tu oferta. Entonces, esta es mi recomendación. Este es un regalo que tengo para ustedes. Construyan pitch diferente. Cuando yo llamo y pregunto sobre un proyecto, normalmente la historia que me cuentan es esta. El apartamento tiene 170 metros, distribuido entre el área social, comedor, cocina, 3 alcobas, un estudio y un disponible con opción de home office. Miren una cosa tan interesante, hoy estamos buscando eso, pero eso es disparado como características, enfoque tradicional. Estoy hablando del producto, como si fuera lo que el cliente quiere saber. El cliente no solamente quiere saber el producto. Esto mismo se puede reempaquetar y se puede construir una historia con estos 3 pasos. Un pitch diferente, problema, queso y cierre con la marca. Se me ocurrió esto mismo, decirlo de otra manera. Y al decirlo de otra manera, este mensaje que está aquí es un mensaje que va directamente al córtex cerebral, aquí, a la parte analítica, al Einstein que nosotros tenemos. Entonces, él empieza a comparar, él empieza a decidir, él empieza a razonar si eso le sirve o no le sirve. ¿Ok? Y puede ser que no, puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, veamos una forma diferente. Primero, siempre arranca con el problema, siempre. Se me ocurrió este texto. La mayoría de las personas nos hemos visto en la necesidad de trabajar desde casa, lo que en ocasiones resulta incómodo y frustrante, sobre todo para atender reuniones importantes. Esto que está aquí en azul son las emociones, en este caso negativas, para activar el cerebro, emociones negativas, incomodidad y frustración. Son 2 emociones que yo siembro en el cerebro del cliente, en el límbico, y activo el cerebro reptil. Primero el problema, después viene el queso. El queso es esto. Sería fantástico poder trabajar desde casa, compartiendo con la familia y contando con un lugar privado para realizar reuniones. Ojo, sería fantástico. Queso, ¿qué solucionaría el problema que tiene el cliente? Y por último, ahora sí hablo de mi oferta. El apartamento tipo C de la unidad Bosques de la Pradera cuenta con un área de 170 metros, la cual incluye disponible de 18 metros para que instale su oficina y realice los más importantes negocios en la comodidad de su casa, disfrutando de su familia. Entonces miren que la oferta también siembra emociones, pero emociones positivas. Aquí siembro lo que se llama valencia negativa y aquí valencia positiva. Y esto activa el cerebro límbico, procesa el corte cerebral, pero activa el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, y le manda la orden al cerebro reptil para que tome la decisión. Entonces, eso es una propuesta, una nueva forma de cambiar el pitch, dejar del pitch tradicional a una nueva forma de contar las historias. Últimas recomendaciones, muy, muy importante, el principio y el final, como está aquí.
muy importante el principio al final. La mitad puede ser neutra. Entonces, las historias, ¿cómo se estructuran? Así, primero emoción, después datos, razón, y después emoción. Esta emoción normalmente es una emoción de valencia negativa al principio y esta emoción es una emoción de valencia positiva al final. Eso, vuelvo y le repito, está totalmente demostrado. Eso no me lo estoy inventando ya. O sea, cuando haces esto, activas a través de los neurotransmisores zonas que hacen que el cerebro actúe de una forma completamente diferente. Ese pitch hay que enriquecerlos con verbos positivos como disfrutar, como alcanzar, como controlar, como proteger, como recordar, como lograr, como conquistar, como transformar, como poder. Adicionalmente, ojo con una cosa. Una de las cosas que yo con amabilidad le sugiero es no invada la mente con demasiados datos. A mí me mandaron la información y son 25 datos. Área, garaje, jardín, barbecue, habitaciones. O sea, yo leí los 4 primeros y ya mi cerebro, que es perezoso, perezosísimo, dijo ya no más. Todo eso me imagino que es más de lo mismo. Entonces, ojo, no estreses ni invadas la mente con demasiados mensajes, no muchos datos. Por ejemplo, si yo les pongo aquí, seguramente ustedes están viendo, todas estas opciones de celulares para escoger, es muy difícil que ustedes tomen una decisión porque hay demasiada información. Supremamente difícil tomar una decisión. Pero si yo les presento esto, seguramente es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque estoy siendo preciso, no estoy invadiendo con demasiadas opciones, con demasiados datos, la mente del cliente, que es perezosa, perezosísima. En cambio aquí, wow, la emoción, el color, la forma en que lo presentas hace que tomes la decisión de manera muchísimo más rápida. Para cerrar, cierres exitosos. ¿Cómo lograr cierres exitosos? Hay muchas técnicas para lograr cierre, pero les voy a hablar de las 3 más importantes. El cierre debe ser dirigido al cerebro reptil. ¿Qué busca el cerebro reptil? Sobrevivir. Entonces, hay 3 técnicas totalmente demostradas con la neurociencia que se dirigen al cerebro reptil. Si tú quieres hacer que el cliente tome una decisión, primer cierre, se llama cierre por decisión dual. ¿Qué significa cierre por decisión dual? Dale 2 opciones al final para que la persona escoja. Proyecto A, proyecto B, piso A, piso 1, piso 2, área tal, área, lo que sea. Tú estructura el argumento de cierre para que el cliente escoja. Eso está totalmente demostrado. En una investigación hecha por el Journal of Consumer Research, publicada hace unos años, evaluaron los clientes que decidieron cuando se le presentaba una opción de DVD, 10%. Cuando se le presentaron 2 opciones, 34%. Esto es ciencia. Está totalmente investigado. Entonces, ojo, al final, dale 2 opciones para que el cerebro reptil elija una de las 2 y puedes multiplicar tu ratio de conversión. Segundo, al cerebro reptil no le importan las cosas intangibles, no le importan las cosas futuras. Yo no sé si sabías, pero el cerebro reptil no tiene ni pasado ni futuro. El cerebro reptil solamente busca sobrevivir hoy. Entonces, ofrécele cosas tangibles. ¿Qué es tangible? E instantáneos, para allá, no para dentro de 5 meses, no para dentro de 2 años, no. En el momento del cierre, ¿qué tengo para usted? Ya. Y por último, el cerebro reptil se centra en sí mismo. Dirígete al cerebro reptil en primera persona. Ese es el apartamento tuyo. Ese es donde vas a compartir tú con tu familia. Y verás cómo el cerebro reptil se activa, porque él quiere encontrar un sitio para sobrevivir. ¿Ok? Al final, una conclusión. Entonces, todo esto, una recomendación. Primero, estudia el mercado al que estás dirigido. Detecta cuáles son las necesidades de tus prospectos o de tus clientes. Adapta tu argumento y arranca. Veamos esto, todo lo que hemos visto en la práctica. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque lo que quiero es que se lleven herramientas prácticas. Primero, escribí yo esto, me disculpan si hay algún error porque no soy experto en la industria de ustedes, pero me atreví a concluir con esta recomendación. Primero, este es un apartamento estrato 5, segmento, pareja estrato 5 sin hijos, ambos trabajan. Muy importante siempre, muy importante perfilar el segmento, porque si yo tengo un apartamento orientado a un segmento, no cualquier persona que llame, no cualquier persona que llegue, no cualquier persona que me referencien
prospecto calificado. Entonces, primero segmenta, después averiguo cuál es el código reptil de esta pareja y es pertenecer, aceptación social, ojo, de ellos, de esta pareja, no de todos. Ese es mi código reptil. Después, ¿cuál es el miedo de estas personas? Entonces yo indago y el miedo es no ser frecuentados por sus amigos por el lugar donde viven. Ese es el gran miedo. Estas personas buscan cambiar el sitio donde vivir básicamente para llenar ese vacío. Ok, ahora veamos el discurso de neuroventas. ¿Cómo llamó la atención? Por ejemplo, yo atendí una pareja de jóvenes ejecutivos que vivían en un apartamento con área social muy pequeña, lo que les dificultaba realizar reuniones con sus amigos y les generaba gran frustración. Llamas la atención. Estás acudiendo a una valencia negativa. Interés. Decidieron comprar en una unidad nuestra que cuenta con 30 metros cuadrados de área social con hermosa vista a la ciudad y chimenea. Eso genera interés. Porque le estás mostrando un hecho del pasado, una historia del éxito, donde otras personas vivieron lo mismo y tú le ayudaste. Deseo. Le aseguro que usted y su esposo disfrutarán de momentos inolvidables con sus amigos y podrán afianzar amistades para siempre. Ojo, emoción positiva. Entonces, este es el modelo, todo lo que hemos visto. En resumen, la invitación es hacerlo. ¿Cómo se hace? Básicamente, como lo dijo el señor Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hay que desarrollar el hábito. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo primero que yo les recomiendo es conocimiento. Profundicen sobre eso. Lo que les hemos dado, Felipe y yo, es simplemente un abrebocas de conocimiento, de componente teórico. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? Segundo, hay que desarrollar la habilidad. Componente práctico. ¿Cómo hacerlo? Hay que empezar, hay que romper el paradigma del no se puede y empezar a actuar sobre el sí se puede y empezar a desarrollar la habilidad, practicarlo. Y por último, querer hacerlo, que es el deseo, componente de la motivación, querer hacerlo. En la medida en que tú actives esos 3 elementos, mañana o pasado mañana vas a tener el hábito de identificar cuáles son los códigos reptiles, el hábito de construir pitch, el hábito de utilizar los 3 elementos del pitch, el hábito, todo esto que les acabo de compartir son hábitos. Y venta consultiva es un hábito, es una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, mi recomendación es a que desarrollen el hábito. Felipe y yo, contáctenos a Felipe. Aquí está nuestra ubicación de Felipe y la mía. Y les ayudamos si quieren desarrollar el hábito. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y quiero saber si hay preguntas. Ok, muy bien. Rodrigo, gracias. Felipe, gracias también a ti. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Vamos ahora con una ronda rápida de preguntas. No tendremos tiempo para responderlas todas, por lo cual le pedimos a los asistentes que por favor junto a su pregunta nos indiquen su nombre y correo electrónico. Así daremos respuesta más adelante uno a uno y pues de este modo daremos entonces unos minutos para que por favor nos hagan llegar sus preguntas. Listo, perfecto. Tenemos aquí unas preguntas interesantes. Ok, pregunta para Rodrigo. Rodrigo, al tratarse de una alta inversión, ¿debería primar la razón sobre la inversión? Sobre la emoción, me imagino. Ok. Yo entiendo que un proyecto de estos es un proyecto de alta inversión. No importa el monto. No importa el monto. Sin embargo, ojo. Si bien hay que procesarla desde el punto de vista razón, tengo los recursos, los puedo conseguir, prima la emoción, como se los conté en el caso del apartamento que elegimos allá en Pozos Colorados. Primero yo busco impactar la parte no racional y después la parte emocional, porque acuérdense, yo primero tomo la decisión en forma emocional y la justifico en forma racional. ¿Ok? Esa sería como mi respuesta a esa pregunta, muy interesante. Perfecto, Rodrigo, gracias. Vamos con una pregunta para Felipe. Felipe, ¿cómo podemos conseguir más leads para nuestros proyectos? Esa es una pregunta, bueno, muy importante. Y a ver, la mayoría de las constructoras, realmente el problema no es tanto la cantidad de leads que tengan, sino la calificación de esos leads. Hay un sinnúmero de empresas que se encargan de eso y una de las mayores quejas de las constructoras, por ejemplo, es que, oiga, es que contraté una empresa de medios, pero me traen leads que son pésimos. Entonces, la solución que hacen es como abrir más el funnel
y a mí me toca calificarlos y solo me sirve el 5%, el 10%. No importa, hoy háganlo. Háganlo, porque si ustedes tienen un sistema que se los va a calificar automáticamente, háganlo. O sea, es muy complicado solicitarle a una empresa de medios que no trabaja en inmobiliario que traigan leads calificados de vivienda. Esa realidad no la vamos a poder cambiar de un día para otro. Tráiganlos y establezcan sistemas por medios de inteligencia artificial o de lo que ustedes tengan a la mano para poder calificarlos rápidamente. Eso es como el consejo para no ponernos a cambiar el mundo de un día para otro. Ok. Perfecto, Felipe, gracias. Vamos con una segunda pregunta para Rodrigo. Si yo le ofrezco un descuento, ¿qué zona del cerebro se activa? Qué buena pregunta. Ok, normalmente depende de la forma como se lo ofrezcas, ¿de acuerdo? Si tú le dices, mire, si yo le voy a dar un 5% de descuento sobre el valor de lo que usted de lo que me va a pagar, entonces vas directamente al corte cerebral que está calculando ese 5% cuánto es. Pero si tú le dices, mire, para que usted logre otras cosas, usted se va a ahorrar 100,000 pesos, esa cifra directa va al cerebro reptil para que tome la decisión. Y es para usted. ¿Ok? Entonces depende cómo lo digas. Normalmente, si lo pones a calcular, vas al corte cerebral. Si eres específico, vas al cerebro reptil. Y es mejor ir al cerebro reptil, ¿ok? Personalízalo, el descuento. Gracias, Rodrigo. Vamos con una pregunta para Felipe. ¿La inteligencia artificial de la que habló Felipe al inicio funciona para todos los recorridos virtuales? Buena pregunta. No, o sea, sí y no. Depende de la empresa, digamos, que contraten para ello, depende cómo se va a canalizar todos esos sistemas de bots dentro de los diferentes sistemas multimedia. Normalmente puede ser algo muy fácil como hacer un link de RPA a un video, pero cuando ya es más complejo dentro de un 360 o cuando tiene que abrir ciertas aplicaciones e ingresar a ellas, cuando no solo se depende de un link, pues no, pero eso ya, digamos, es un caso muy específico. Obviamente nosotros lo tenemos ya vinculado a todas nuestras soluciones, pero habría que ser un poco más específico para poderlos vincular. Gracias, Felipe. Tenemos una última pregunta para Rodrigo. Rodrigo, ¿con una sola historia basta o para cada situación es necesario construirla? Oh, qué buena pregunta. No, tú puedes tener un esquema general, pero como las necesidades varían, es necesario, y como las emociones varían, es necesario construir historias personales. Por ejemplo, yo le recomendaba a Felipe que en la virtualización, que me parece espectacular, una herramienta espectacular porque genera deseo, la persona que presenta construya una historia. Esa es una historia general, porque es una historia que va dirigida al público, ¿de acuerdo? Pero en vez de, aquí está el comedor, aquí está la sala, construir una historia, ¿de acuerdo? Inclusive cuando se virtualiza. Y cuando es en forma presencial, una vez hagas el diagnóstico, construye una historia para cada caso. O sea, las historias no pueden ser genéricas. Pueden ser genéricas cuando utilizas una herramienta que va dirigida a público en general, pero tienen que ser específicas cuando lo haces en forma particular. Como dice, cada invitado con su boleta, una historia por cada caso. Listo, muchas Natalia. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Las demás les responderemos uno a uno por correo electrónico las preguntas que nos hicieron llegar. Felipe, antes de darte paso para que finalices esta sesión virtual, quiero recordarle a todos los invitados que si aún no se han registrado, enviaremos en un momento el link de registro nuevamente. Recuerden registrarse para recibir en sus correos electrónicos las memorias de esta sesión virtual que tuvimos hoy. Ahora sí, Felipe, te doy paso. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, para finalizar, es importante, esto que estamos haciendo en Vica básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos que unirnos, es decir, nosotros tenemos que tener soluciones que vengan de diferentes materias, ciencias y oficios. La pregunta es, ¿qué vende? Todo vende. Todo vende si está hecho ordenado y consolidado. Rodrigo es un experto en venta consultiva. Nosotros tenemos una solución de visita a sala de ventas virtual. Entonces, lo que yo le decía a los clientes es, ojo, ¿qué va a decir esa niña?
¿Qué va a decir el asesor comercial cuando entran? Es muy importante porque tenemos cierta responsabilidad ética de que como yo conozco qué es venta consultiva, es mi responsabilidad ética compartirles a ustedes que se necesita este tipo de estrategias para hacerlo. Ustedes nos pueden llamar o pueden llamar a Rodrigo o lo pueden armar ustedes mismos, ahí está muy claro. O Rodrigo puede capacitar a su personal, lo que ustedes quieran. Lo importante es, o saquen la presentación que vamos a enviar a sus correos. Esta presentación se va a enviar a sus correos tranquilos. Si llenaron el formulario, en 2 días va a llegar más o menos todo este video. Lo importante es que sepan qué es lo que van a construir. A nosotros como gremio y a nosotros como empresa nos interesa que esta industria se mueva. Nos interesa que sigamos vendiendo. Ese es nuestro principal. Si ustedes venden, vuelven a nosotros y se va moviendo la industria. Entonces yo les quiero agradecer a todos ustedes por este espacio. Fue una excelente audiencia. Cerca de 400 personas estuvieron. Les agradezco la paciencia, la verdad, y estar acá porque es que estamos invadidos de webinars y recibir casi 400 personas hoy, la verdad, les agradezco muchísimo que confíen en nosotros para esto. Vendrán más, no sé cuáles, pero de acuerdo a las conversaciones que nosotros vamos teniendo con los clientes, vamos generando e invitando nuevas personas para meterle, como digo yo, carne a este tema de las ventas y a este tema de las experiencias virtuales. En todo caso, pues muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a Felipe. ustedes. Gracias a ti, Rodrigo, como siempre, un gran mentor, un gran profesor. No es cuchilla ni nada, es muy chévere. Entonces les agradezco a todos y pues hasta la próxima. Adiós.